Ahora mismo me encuentro en un callejón sin salida y, sinceramente, no sé qué hacer. Déjame empezar desde el principio. Hace 5 años, mi vecino Charles, como lo llamamos nosotros, o Charlie, nos informó que su hijo de 14 años había desaparecido. Lo reportaron a la policía, salió en las noticias, todo el mundo hablaba de ello. Mi esposa y yo nos sentimos increíblemente mal y les ofrecimos nuestra ayuda de cualquier manera posible. Con el paso de los años, cuando no se tuvo noticias de su hijo, llegamos a aceptar que quizás lo peor había sucedido. No nos atrevíamos a preguntar si encontraron su cuerpo. De vez en cuando, Charles y su esposa Katie nos invitaban a una barbacoa en los días calurosos, pero ambos cambiaron desde que su hijo desapareció. Kathy estaba más callada y cerrada en sí misma, y Charles se veía más tenso y nervioso. En cierto modo, lo entendíamos. Avancemos unos años. La semana pasada Charles vino a pedirme prestada una pala cuando estaba sacando la basura. Sin dudarlo, corrí a buscarle mi mejor pala. Ni siquiera le pregunté por qué la necesitaba. Me dio las gracias y me dijo que tenía que hacer un trabajo en su jardín y que me la devolvería al día siguiente. Luego se fue al jardín trasero. Entré en casa y cuando llegué a una ventana en el piso superior desde la que podía ver claramente su jardín, lo vi cavando un gran agujero. Parecía estar esforzándose un poco. Después de todo, tiene 56 años. Decidí ir a darle una mano y llevé mi otra pala. Al llegar a su jardín, llamé su nombre, y él dejó lo que hacía, arrojó la pala y vino rápidamente hacia mí diciendo: «No, no, no es necesario, yo lo hago, por favor vete». «¿Qué pasa contigo? No es nada grave», le dije, porque su reacción extraña me tenía completamente intrigado. Él me contestó: «No voy a dejar que uses esa pala en mi jardín», y me señaló la puerta como si estuviera echando a un perro. Quedé tan desconcertada que me marché sin decir nada. Subí y seguí observándolo desde la ventana. Estuve mirando cómo seguía cavando el agujero durante aproximadamente media hora, hasta que, finalmente, parecía haber terminado. Pero luego levantó la cabeza y empezó a mirar a su alrededor, a los techos de las casas vecinas, a las ventanas, como si estuviera comprobando si alguien lo estaba observando. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. No tuve tiempo de esconderme. Lo único que pude hacer fue alejarme lentamente de la ventana sin hacer ruido. Él seguía manipulando algo y yo quería saber qué era. De vez en cuando mi mirada se deslizaba hacia su jardín trasero, pero ya no lo veía cavando. Pensé que ahora sabía que lo estaban observando y que esperaría hasta la noche. Y así fue. A la 1:30 de la madrugada, escuché el sonido de una pala golpeando la tierra. Como ya no podía verlo en la oscuridad desde la ventana, salí sigilosamente y miré por encima de la cerca. Lo escuché claramente cavando. Después de un rato, entró a su casa. Y aprovechando ese momento, me deslicé al jardín y miré el agujero que había cavado. Incluso con la luz de la luna, pude ver un pedazo de una bolsa negra de basura asomando ligeramente desde el fondo del agujero. Miré alternativamente hacia su puerta trasera y hacia el agujero. Lo hice 3 veces más, dudando si debía acercarme a la bolsa o no. Finalmente decidí irme, y fue lo mejor que pude hacer, porque segundos después él salió de nuevo. Pero esta vez no estaba cavando. Se alejó por el otro lado de la casa y no volvió. Entré en casa y regresé a mi cama en silencio, tratando de no despertar a mi esposa. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar por la ventana. Vi que el agujero en el jardín de Charles ya estaba completamente tapado. Además, noté que su coche ya no estaba en el camino del garaje, sino aparcado en la calle. No sé qué pasó esa noche, pero cada vez que lo pienso, me recorre un escalofrío. ¿Podría ser que lo que había en el fondo del agujero era el cuerpo de su hijo? Tal vez lo que estaba haciendo al cavar era sacar lo que había enterrado allí antes y moverlo a otro lugar. Todo esto son solo suposiciones. Pueden llamarme loca, pero no le he contado a nadie, ni siquiera a mi esposo, y, sinceramente, no sé qué hacer. Charles no me devolvió la pala, y no se la pediré de nuevo. Desde ese día me evita. Y ayer
Algo realmente inquietante sucedió. Por casualidad, cuando miraba hacia su casa desde la ventana, lo vi a él mirando hacia mi ventana desde la suya. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente cerró las cortinas. Esto ocurrió de día. No sé qué hacer, pero honestamente estoy aterrada. A lo largo de mi vida, he vivido en 3 casas diferentes con mi familia, y ahora vivo solo en mi propia casa. En nuestra primera casa pasé mis primeros 15 años. Luego, en la segunda casa, pasamos los siguientes 7 años. Finalmente, me mudé a mi propia casa. Este evento ocurrió cuando tenía 15 años. Durante los últimos meses en que mi familia vivió en esa casa, mis padres nunca fueron muy cercanos a los vecinos. De hecho, en la casa de al lado vivían 2 niños con su padre, y a lo largo de toda nuestra vida solo habíamos hablado con ellos 1 o 2 veces. Aunque era raro, sabíamos sus nombres, Eric y Todd. Un día, estaba jugando al baloncesto en el camino del garaje con mi hermano, que es 5 años menor que yo. En ese momento, uno de los hijos de los vecinos, Todd, salió y se acercó a nosotros para hablar. No recuerdo exactamente de qué hablamos, pero lo primero que me preguntó fue si realmente nos íbamos a mudar. Como el hermano mayor, yo era quien más hablaba. Todd, probablemente, tendría la misma edad que yo, pero nunca le pregunté. Al final de la conversación, Todd nos invitó a mi hermano y a mí a ir al bosque cerca del río al día siguiente para practicar tiro con aire comprimido. Era fin de semana, y como no tenía nada que hacer, acepté. Mi hermano, en el último momento, preguntó si él también podía ir, y Todd dijo que sí, antes de irse. Al día siguiente, cerca del atardecer, alrededor de 1 hora antes de que oscureciera, Eric y Todd tocaron nuestra puerta. La abrimos rápidamente, ya que nuestros padres no sabían que íbamos a salir. Todd y Eric llevaban ropa de camuflaje y portaban rifles en una mochila deportiva. Fue una escena extraña para mi hermano y para mí. Estaban tan serios que tuvimos que mirarnos varias veces y reprimir las carcajadas. Cuando llegamos al bosque, casi no hablamos. Ya había notado que estos niños no eran muy conversadores. Quizá por eso nunca los conocimos bien. Todd dejó la mochila en el suelo y la abrió, mientras Eric arrancaba una rama de un árbol y la lanzaba al río. Mi hermano y yo nos miramos, y esta vez no nos pareció gracioso. Todd sacó 2 rifles de la mochila y nos los entregó. Fue en ese momento cuando Todd nos dijo que las armas eran reales. Eric sacó una pistola de la mochila y comenzó a disparar a los árboles al otro lado del río. En ese momento, me di cuenta de que no estaban bromeando, y sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Tomé el arma que mi hermano tenía en la mano y guardé ambas en la mochila. «Esto no es para nosotros», dije, y les dije que debíamos irnos. Eric dejó de disparar y los 2 nos miraron con una expresión de medio enojo. Mientras nos alejábamos, uno de ellos gritó maldiciones detrás de nosotros. Siempre había sentido que esos niños no eran buenos, pero este incidente lo confirmó. Le dije a mi hermano que no hablara más con ellos hasta que nos mudáramos. Esa noche, durante la cena, le contamos a nuestros padres lo raros que eran esos niños, pero no mencionamos lo de las armas. Esa noche me desperté sintiendo una brisa fría en mi cara. La ventana estaba completamente abierta. Justo cuando miraba hacia afuera, sentí que algo duro se apoyaba en mi cabeza y alguien susurró en mi oído: «Shh». Por alguna razón no grité ni salté. Rápidamente comprendí lo que estaba pasando. Reconocí la voz que venía por detrás. Era Todd. Me dijo que si le contaba lo que había pasado con las armas, o si lo contaba a su padre, mataría a mi familia. «Está bien», respondí temblando. Me empujó con la pistola y salió por la ventana. Desde ese día, todas las noches veía, desde mi ventana, a Todd o Eric observando mi habitación, o la de mi hermano desde sus ventanas. A medida que se acercaba la fecha de nuestra mudanza, su comportamiento se volvió más extraño. Una semana antes de mudarnos, a la 1 de la mañana, una piedra fue arrojada contra mi ventana. La abrí y al mirar hacia abajo vi que Todd tenía una pistola en la mano.
En el momento en que pensé que moriría, levantó la pistola y apretó el gatillo. Me agaché y me tiré al suelo, pero solo escuché sus risas. «¡Cobarde!», gritó uno de ellos. Esa semana nos acosaron 2 veces más, ya sea a mí o a mi hermano. Finalmente, pensé que era el momento adecuado para mudarnos. Aunque han pasado muchos años, ni mi hermano ni yo hemos hablado nunca con nadie sobre esos chicos o sus amenazas. Lo único que sé es que esos niños eran muy problemáticos y que realmente tuvimos suerte de habernos librado de ellos. Cuando escribo esto, el evento ocurrió hace 2 semanas. Casi siempre he odiado a todos mis vecinos. Recientemente me gradué de la universidad y vivo solo, pero esto tiene un precio. Vivo en una zona realmente horrible, porque es el único lugar donde podía comprar una casa. Por eso, no es posible que tenga vecinos ideales. Los vecinos de un lado siempre suben el volumen de su música al máximo, mientras que los del otro lado son las personas más inquietantes que he conocido en mi vida. En la casa de al lado viven 2 personas. Una mujer de unos 60 años, que no es nada amigable y, francamente, no parece estar en su sano juicio, y una mujer un poco más joven que padece serias enfermedades mentales. Nunca entendí la relación entre ellas. Frecuentemente, mientras me sentaba en el porche, miraba hacia el lado de la casa de al lado y veía cómo la mujer mayor agarraba a la joven y la empujaba hacia atrás. La joven entraba en una especie de crisis nerviosa. Cruzaba los brazos, se balanceaba rápidamente de un lado a otro y gritaba haciendo extraños sonidos. A veces me miraba, señalaba con el dedo y susurraba algo a la mujer mayor. Era una visión bastante perturbadora. Incluso cuando me sentía especialmente incómodo, entraba a mi casa. En fin, esa noche todo parecía normal. Tenía que dormir temprano porque debía ir a trabajar al día siguiente. Sin embargo, los vecinos de al lado estaban haciendo un ruido extraordinario. La mujer con problemas mentales gritaba y la mujer mayor le gritaba a su vez. Esto continuó durante aproximadamente 1 hora, hasta que ya no pude soportarlo más. Golpeé la puerta de la casa de al lado. La mujer mayor abrió y me recibió con un «¿Qué demonios quieres?». De la manera más educada posible, le pedí que redujera el ruido, pero ella levantó las cejas y bajó la cabeza, claramente molesta por mi solicitud. Justo en ese momento, la mujer joven entró a la sala y comenzó a gritar repetidamente: «¿Cómo puedes hacer esto?». La mujer mayor la detuvo para que no se acercara a mí. Luego cerró la puerta violentamente en mi cara. No entendí muy bien lo que sucedió, pero sentí que había fracasado en mi intento de comunicarme. Regresé a mi cama, derrotado. Sin embargo, algo noté. Finalmente, los ruidos del lado de la casa se habían detenido. Pensé que finalmente podría dormir un poco, pero esa noche el tiempo pasó de manera extraña y me desperté. Miré mi reloj y eran las 3 de la mañana. Volví a colocar mi cabeza en la almohada, pero poco después escuché un ruido proveniente del piso inferior. Me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta, solo para ver si había oído mal. Pero al no escuchar nada más, regresé a mi cama. Solo 20 minutos después, me desperté nuevamente. La habitación seguía oscura. Esta vez no sabía qué me había despertado. Luego lo escuché. Susurros. En pánico, traté de encontrar mi teléfono en la mesa junto a la cama para usarlo como fuente de luz. Pero cuando lo tomé, no me atreví a encender la luz. En la oscuridad, comencé a mirar alrededor de la habitación, tratando de encontrar una figura en la sombra. Mis ojos se movieron a cada rincón de la habitación, pero, por mucho que estuviera oscuro, podía darme cuenta de que no había nadie parado allí. Entonces escuché de dónde venía. Cuando miré hacia el borde de la cama, vi algo negro, algo que parecía una figura circular en sombra, justo en el borde de la estructura de mi cama. Cuando encendí la luz de mi teléfono, vi que esa sombra negra era la cara de la mujer con problemas mentales de la casa de al lado. Gritó como un vampiro bajo la luz. Yo también grité. Corrí hacia la puerta gritando, tropecé y caí al suelo. Cuando miré atrás, vi que la mujer venía hacia mí. Golpeé la puerta cerrándola con fuerza
y corrí directamente hacia el piso inferior. Cerré la puerta que da al segundo piso con llave. Mientras tanto, la mujer golpeaba la puerta y gritaba cosas ininteligibles. Llamé a la policía. Cuando llegaron, les expliqué que la mujer era mi vecina de al lado y que tenía problemas mentales. Al escuchar todo el alboroto, la mujer mayor salió y comenzó a hablar con los oficiales, suplicándoles que liberaran a la mujer joven. Sin embargo, los oficiales dijeron que al menos tendría que pasar la noche en la comisaría. Uno de los oficiales me preguntó si quería poner una denuncia contra la mujer. En ese momento, la mujer mayor me miró con una mirada aterradora, casi demoníaca. Decidí no presentar una denuncia, pero ella no dejó de mirarme con esa mirada. Los oficiales metieron a la mujer joven en el coche y la mujer mayor todavía me miraba con odio. Se la llevaron y la mujer mayor volvió a su casa mirándome. 5 minutos después, vi que se subió a su coche y se fue. Todavía viven al lado mío. Realmente estoy pensando en mudarme, porque la mujer mayor claramente me odia. Y he llegado a la conclusión de que la mujer con problemas mentales no solo es aterradora, también es peligrosa.